Buenísimo. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Sí, todo bien? Yo aviso que normalmente cuando prendo la cámara de mi pantalla se me va, se corta, ¿sí? Así es que si se corta o algo, nos volvemos a conectar. Reinicio la compu y nos volvemos a conectar. Normalmente se me corta la transmisión cuando pongo la cámara, así es que no sé si es porque soy muy feo, no sé qué onda. Pero siempre se corta, me pasa con el Zoom, me pasa con el WhatsApp, me pasa con el Telegram, pero supuestamente el Telegram ahora anda mejor. Así es que en teoría no tendría que pasar. Así es que si alguno se corta o algo, simplemente sale y se vuelve a conectar. Bien, la idea de hoy es hablar un poquito de Splagno y un poquito de Locomotor. En este momento yo no estoy compartiendo mi pantalla y hoy, como es el primer día, quizás que les muestre pocas cosas. Vamos a compartir algunas cositas, pero la mayor cantidad de cosas no las vamos a ver. Vamos a encontrar esto que dice Instagram. Voy a buscar nuestro machete. Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Vamos a hacer unos cambios. Si tienen alguna duda, algo que quieran preguntarme, lo pueden hacer directamente en ese comentario del Telegram, ¿sí? Lo van anotando. Ya si quieren borren, salvo Sofía Castro, que fue la primera que publicó. El resto, si quieren, borren el comentario que hicieron. Si tienen alguna pregunta, la anotan ahí que ahora yo la leo. Es como nuestra especie de chat de Twitch en directo. Así es que Instagram, bien. Y ahora vamos a mi perfil. Perfecto. Voy a poner a compartir ahora. Esto lo vamos a poner acá. Vamos a ver si puedo compartir solamente la pestaña de... A ver. Vamos a ver. Acá está. No, el iPad no. Acá tampoco. Vamos a ver dónde está. Anatomía lío. Sí se puede compartir solamente la pestaña. En este momento ustedes están viendo solamente mi pestaña. O sea, solamente están viendo mi Instagram, digamos, ¿no? Creo que sí. Perfecto. Y a mí, perfecto. Perfecto. Hasta ahora vamos bien. Esperemos que esta porquería no se corte porque ya me cortó la música. Esos vaivenes de Telegram que me pueden joder la transmisión. Bueno, voy a poner un poquito más de luz porque me volvió a ver oscuro. Perfecto. Entonces, ¿de qué cosa vamos a hablar hoy? Y arrancamos de esta publicación que está acá. Cosas que tenemos que charlar hoy. ¿Cómo se estudia Splagno? ¿De dónde se lee Splagno? ¿Qué cambios son necesarios en mi sistema de estudio? Esto es crucial, muchachos. Hay cositas, hay pequeñas piezas que hay que mover. Los 10 aspectos de los mandamientos, los que yo llamo, hoy mi amigo llamamos mandamientos a tener en cuenta de todos los órganos, y cómo preparar el recuperatorio y el locomotor, ¿sí? Porque hay gente que le fue mal, y vamos a hablar un poquitito de eso al final, ¿bien? Así es que de esto vamos a hablar todo este ratito. Yo me hice un machete hace media horita mientras escuchaba un poquito de YouTube. ¿Y dónde está mi machete? Está acá. Perfecto. En cuanto, si tienen alguna pregunta, ahora los leo. Bien, Sofía Castro y Elina dice, buenas, yo quisiera saber cuál es la mejor bibliografía para Splagnología. Lo vamos a charlar más adelante. ¿Cómo recomendás que... Mi música se me está yendo, chavo. Ahí va, de nuevo. ¿Cómo recomendás que relacionemos el contenido de los videos con el libro? Bien, Sofía me está hablando del curso igual, pero dice, tanto que recomendás poder... Bien. Vamos a hablar primero de lo que yo les dije de los 10 mandamientos, ¿sí? Les subí una imagen, que es esta, la de hoy, pero previamente les subí otra imagen, que es esta que estoy abriendo ahora, que dice 10 aspectos a saber de todos los órganos. Vamos a comenzar entonces con cómo estudiar Splagnología. Splagnología es diferente a locomotor. Lamentablemente ustedes van a tener que cambiar un poco su método de estudio. No tenemos ese patrón sistemático que teníamos y que podíamos aplicar a los músculos, a las articulaciones, a los huesos, sino que medio como que se desdibuja, pero podríamos llegar a aplicar una especie de patrón que son estos llamados 10 mandamientos que los escribí en su momento, estoy hablando 2009, o sea, no sé hace cuántos años,
2010, habrá sido capaz, 2010, ponele, 2010, escribimos esto con mi amigo Fede, y nosotros queríamos hacer 10 mandamientos porque estábamos con una cosa rara de, no importa, pero en ese momento queríamos hacer 10, entonces queríamos que cierre con 10, así que por ahí ustedes pueden dividir esto en 12 o en 13, pero lo importante es que los contengan, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con que cambian las cosas en esplanología? Porque ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nos importa la función de las cosas. No es como antes, que por ahí es raro que nos pregunten la función de algo, porque medio como que todo funciona de la misma forma. O sea, el músculo es músculo, el hueso es hueso. El meternos en la función de las estructuras no era quizás lo principal de la parte del locomotor. Quizás la acción de algunos músculos, quizás las funciones de algunas articulaciones puede llegar a ser, pero ahora todos los órganos, en principio, todos los órganos tienen su función. ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes no tienen que aprender fisiología, que es donde ustedes van a estudiar la función de las cosas, sino que tienen que entender que la anatomía le da el porqué a esa función. Por ejemplo, si me dicen glándula parótida, alguien me puede escribir para cuál es la función de la glándula parótida, por ejemplo. Cualquiera, y porque sería una de las primeras glándulas que van a tener que saber para la primera semana de esplanología. ¿Alguien se acuerda? Para que si tuviesen que ponerle función a la glándula parótida, ¿cuál sería la función? No me traje un mate. Estuve mal ahí. ¿Ninguno? ¿Ninguno se anima a decir la función? Ahí va. Generar saliva. Perfecto. Una de sus funciones va a ser entonces secreción o excreción, porque es una glándula exócrina, y una de las cosas que va a generar es saliva. ¿Sí? Principalmente va a ser una de las glándulas mayores secretoras de saliva. Perfecto. Esa sería la función. Ahora nosotros entendemos la función así cortito, es una frase, pero a partir de eso nosotros entendemos, ¿dónde tengo yo saliva? Y probablemente tenga que llegar o anexar esta glándula a la boca. Entonces, esa función que ya le di a la glándula, la tengo que justificar a partir de lo anatómico, o sea, de lo estructural. ¿Está adentro o está fuera de la boca? ¿Está en qué lugar? ¿Quién la inerva? ¿Por qué secreta? ¿Dónde está ubicada? Todas esas cosas estructurales hacen a la función. En principio, nosotros, como secreta algo, probablemente tenga un conducto. Entonces, a eso me refiero yo con el segundo punto que dice anatomía funcional, cómo lleva a cabo esa función. O sea, primer punto, primer mandamiento de todos los órganos, tengo que saber cuál es su función. La laringe, por ejemplo, es un órgano de fonación, o sea, tiene que ver como en este momento yo estoy hablando y uso mi laringe, que sería mi órgano, y tiene un complejo de músculos, de cartílagos y de movimientos que hacen a esa función. O sea que la anatomía funcional sería lo que nosotros denominamos biomecánica de la laringe, por ejemplo. Ese sería para el segundo trabajo práctico. En el tercer trabajo práctico, cuando yo hablo de segundo, tercero, estoy mal porque todavía no cambié el switch, porque como sabrán, este año fue diferente. El laringe lo ven ustedes la segunda semana del primer trabajo práctico. La tercera semana del segundo trabajo práctico, o sea, la primera semana del segundo TP, sería tórax. En tórax, por ejemplo, yo tengo los pulmones. Entonces, la función del pulmón y cómo se lleva a cabo. O sea, esa es cómo debería pensar dualmente la función y cómo lleva a cabo esa función ese órgano. Hasta este punto, ¿tienen alguna consulta? ¿Se viene entendiendo con que me pongan que sí, que no, que más o menos, que no se entiende nada, lío? Sí, estamos tratando primero los 10 mandamientos a saber de todos los órganos. ¿Cuántos somos hoy? Somos una aulita media llena, ¿eh? Se entiende, perfecto. Pasamos entonces al tercer mandamiento que dice ubicación. Yo sí sé qué hace, sé cómo lo hace, tengo que saber dónde se encuentra esa estructura. Y acá les voy a adelantar un punto que vamos a desarrollar más adelante, pero todo tiene un nivel. ¿Se acuerdan de las vértebras ustedes que acaban de rendir y aprobar todos locomotor? Aprobar o no aprobar, rindieron locomotor, así que saben que hay cervicales, que son determinada cantidad de cervicales, que si yo les digo C1, C2 o C3, no es lo mismo que les diga C7 o C6. Bueno, eso ahora toma trascendencia. Yo sé que esto no lo dicen los libros, pero ojalá que lo tengan ahora, y yo igual a mis alumnos esto se los voy a repetir hasta el cansancio, como muchas cosas que les repetí el locomotor, y una de ellas es la siguiente.
Las vértebras, la columna vertebral es una regla que tiene números, C1, C2, C3, C4, T1, T2, así hasta las sacras. Todo es una regla a la cual yo voy a tener que saber el nivel de cada estructura. No solamente, esto como lo dije, lo hice hace muchos años, por tanto yo pondría acá, no solamente el tercer mandamiento es dónde está esa glándula, sino a qué nivel se encuentra esa glándula. ¿A qué nivel qué? ¿A qué nivel vertebral? Al punto de que en esfregnología nosotros vamos a hablar de planos de corte. Va a ser importante en cavidades como el mediastino, en la cavidad abdominopelviana, a qué nivel encuentro cada cosa grande que tengo que estudiar en esfregnología. Cosas que ustedes quizás conozcan es que la arteria carótida interna se divide de la carótida externa a un nivel determinado que tiene que ver con el borde superior del cartílago tiroides. Pero así como lo describe el libro, ustedes también tienen que inmediatamente saber que esa división, que es grande, que ustedes saben que la tienen que saber, tiene que tener una proyección vertebral. Entonces ustedes, como buenos estudiantes, sin mucho o queriendo aprovechar rápidamente, lo que hacen es contrabandear niveles y van a ver que van a aparecer un montón de PDFs y Word y Excel con un montón de niveles de cosas. Ustedes no tomen eso, hagan el suyo propio y sepan que nosotros nos damos cuenta cuando ustedes saben las cosas y cuando no, cuando los copiaron de determinada cosa. Sí, ahora vamos a charlar un poco de eso. Conclusión, tercer mandamiento, la ubicación de cada órgano tiene que estar más que identificada. Función, cómo lleva a cabo esa función, o sea, cómo estructuralmente se lleva a cabo esa función y la ubicación de ese órgano. Y ahora ponemos una barra, ubicación guión o barra, o entre paréntesis, ubicación, nivel vertebral a la cual se encuentra ese órgano. A veces el órgano es tan grande como por ejemplo el corazón, y van a ver ustedes que más adelante cuando veamos corazón, por ejemplo, vamos a ver que hay unas vértebras, que a esas vértebras, al nivel donde se encuentran esas vértebras, nosotros las llamamos vértebras cardíacas, ¿sí? Por ejemplo, división de la carótida interna con la carótida externa, C4, o el libro les va a decir borde superior del cartílago tiroides. Conclusión, todas las cosas grandes que ustedes estudien de acá en adelante hasta el parcial tienen que tener un nivel vertebral y tienen que estar ubicados en un espacio específico en lo que nosotros llamamos esfregnología. ¿Bien? Cuarto punto, la forma. No, las cosas no tienen forma geométrica. ¿Se acuerdan de la fosa axilar, a la que nosotros llamábamos, ¿cómo era la pirámide cuadrangular de vértice truncado? Bueno, esas formas vuelven a aparecer en esfregnología y normalmente los órganos tienen formas, ¿sí? Muchas, las glándulas principalmente no, las glándulas no, pero la forma de las cosas nos va a ayudar a nosotros a entender uno de los puntos más importantes que viene a ser el séptimo mandamiento, que son las relaciones. Pero van a ver que, por ejemplo, el hígado tiene caras, por tanto va a tener bordes, los pulmones tienen caras, tienen bordes. Obviamente no tienen caras y tampoco tienen bordes. Lo que nosotros hacemos es didácticamente usar esas herramientas geométricas para que cuando ustedes desarrollen o traten de estudiar de forma ordenada y descriptiva cada una de las partes de ese órgano, las puedan entender de mejor forma. ¿Sí? No es que tienen caras y bordes, sino que nosotros usamos y que los libros usan esa didáctica. Así que, conclusión, todos los órganos, en principio, las glándulas salivales justo no, pero por ejemplo, ¿no? El páncreas, que es otra glándula, que es exócrina y endócrina. ¿Sí? El páncreas es un órgano que está, ahora vamos a decir simplemente que está en la cavidad abdominopelviana, ¿sí? Atrás. Bien, ese páncreas no tiene forma geométrica, pero tiene partes. Por ejemplo, acá tendría que decir forma o partes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el páncreas hablamos de una cabeza del páncreas, de un cuello del páncreas, de un cuerpo del páncreas, de una cola del páncreas, o porciones. A eso me refiero con forma, ¿sí? Siempre hay una intención desde los anatomistas para asociar a los órganos a estructuras, porciones o formas para que ustedes lo puedan entender de forma didáctica. Hasta acá. El cuarto punto, el tercero, el primero y el segundo. ¿Viene bien la mano? Más o menos. Perfecto. Pasamos entonces al quinto punto. Anatomía de superficie. Esto es quizás, bueno, acá me acordé que puse proyección. ¿Se acuerdan cuando les dije que ubicación barra proyección? Bueno, acá estaba.
y o proyección. El quinto mandamiento, y por eso les vuelvo a decir, esto es simplemente una guía, es una cosa que me inventé yo con mi amigo y no tiene por qué ser exactamente así, pero es importante que todos estos puntos los tengan en mente cuando tengan que estudiar y cuando tengan que hablar de un órgano en el momento del examen. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo les voy a preguntar, decime la ubicación del corazón, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿Sí? Entonces, ustedes hablan del mediastino, en qué mediastino está, a qué vértebra se proyecta, etcétera. Otra pregunta, háblame de la cara superior, ¿qué relaciones tiene la cara inferior, por ejemplo, o visceral del hígado? ¿Sí? O sea que una pregunta puede ser la ubicación del corazón y otra pregunta puede ser las relaciones de una de las caras del hígado. ¿Se entiende? Esto vendría a ser como cuando les preguntaron en su examen, no sé, clasifícame determinada articulación y otra pregunta es, enumerame los medios de unión de otra articulación. ¿Sí? Así, o sea, conclusión, se pueden aislar cada uno de estos puntos de determinados órganos. Creo que se entendió. ¿A qué me refiero entonces con anatomía de superficie en ocasiones? Porque normalmente nosotros estudiamos espeleología y empezamos a entender o a proyectar con más compromiso médico lo que estamos estudiando. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros entendemos que el corazón está en nuestro cuerpo, a que entendemos que el hígado también está en nuestro cuerpo, que el páncreas está en nuestro cuerpo, los riñones. Entonces empezamos a pensar en que se puede llegar a palpar en determinados casos o proyectar en otros. Conclusión, en locomotora a ustedes les costaba bastante pensar en su cuerpo cuando estaban estudiando, pero en espeleología esto les sale más intuitivo y de esa misma forma se pregunta. Si, por ejemplo, una de las cosas que siempre tienen que hacer en el cuarto año de la carrera es aprender a palpar muchos órganos. Uno de ellos, por ejemplo, es el borde anterior del hígado. Eso quizás no lo saquen del texto, eso quizás se lo va a decir su docente. Con dónde se palpa el borde anterior del hígado, cómo se palpa, quizás eso excede a lo que ustedes tengan que saber en anatomía, pero saber que ustedes no van a poder palpar la cara diafragmática del hígado, en principio está bien. O estoy hablando de cosas que ustedes no tienen por qué saber, sí, pero la proyección cardíaca, después en su momento lo van a saber. Todas estas cosas que yo sé que puedo llegar a palpar, las tengo que saber. Por ejemplo, si estábamos hablando de la glándula parótida, ¿dónde la puedo palpar en mi cuerpo? O la arteria facial, o el músculo macetero, o etcétera. ¿Sí? Casi todo se puede palpar y absolutamente todo tiene una proyección vertebral. Pasamos al sexto punto. Irrigación, drenaje venoso, inervación y linfáticos. Esto es como veníamos pensando hasta acá, locomotor. Pero aparece esto que dice pedículo. El pedículo es un temita que vamos a describir ya cuando empecemos con tórax, así es que ese concepto por ahora manténganlo como pendiente, pero básicamente un pedículo es lo que lleva esa irrigación, lo que trae ese drenaje venoso, lo que lleva esa inervación y trae información autónoma probablemente, trae linfáticos y lo conecta al resto del cuerpo. No lo estoy explicando bien, se entiende que no me entiendan, no pasa nada, pero esto que nosotros llamamos pedículo es por donde pasan todas las arterias, vasos, linfáticos, etcétera, y nervios. Así de feo y así quédense con esa idea, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a empezar a ver? Por ejemplo, en la glándula tiroides podemos llegar a empezar a hablar de algunos pedículos, pero principalmente vamos a hablar de pedículos cuando lleguemos a tórax, ¿sí? Por ejemplo, pedículo pulmonar, que es una pregunta muy, muy preguntada, como imaginan que será, no sé, las relaciones de ese pedículo, estructuras que pasan adelante, hacia posterior, etc. Conclusión, el pedículo no solamente va a llevar estructuras vasculares, sino que va a traer estructuras vasculares, va a llevar información nerviosa, traer información nerviosa y en muchas ocasiones, además de esa inervación, irrigación, drenaje venoso, va a también tener que ver con la función de ese órgano, ¿sí? Pero bueno, ese tema, el sexto mandamiento lo van a ir asociando a partir de determinados órganos. Por eso vuelvo a repetir, por ejemplo, la glándula parótida, nosotros no tenemos un pedículo de la glándula parótida, sino nosotros no estudiamos un pedículo de la glándula parótida, pero sí estudiamos el pedículo pulmonar, por ejemplo, o el pedículo hepático, o los pedículos renales, que son de los riñones, etcétera, ¿sí? El séptimo son las relaciones. De todo esto hasta acá,
hasta el sexto. ¿Alguna pregunta? ¿Venimos bien? ¿Venimos más o menos? Esto es como una presentación. Recuerden que de esto vamos a hablar bastante, ¿sí? Todo ok, perfecto. Pasamos entonces al séptimo. Relaciones. A partir de ahora en adelante, hasta rendir el final de esplagnología, lo más importante son las relaciones en esplagno. Y ustedes ahora se van a dar cuenta, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero la cantidad de contenido de esplagnología es abismalmente más que la de locomotor. Y las relaciones no tienen que ser ni siquiera memorizadas, tienen que ser muy intuitivas. O sea, ustedes tienen que estar acostumbrados a ver una imagen y a entender las relaciones que tienen determinados órganos con los órganos que tienen al lado. Ahora lo vamos a dejar en pendiente, pero así como tienen que saber dónde está, así de importante tienen que saber las relaciones que tiene ese órgano, ¿sí? Así que todo tiene relaciones. Acá no hablamos más de planos, como veníamos hablando de músculos, sino que nos acercamos a hablar un poco más de relaciones como hablábamos de los fascículos, troncos y la arteria axilar dentro de la fosa axilar, etc. Conclusión, las relaciones de los órganos y y las relaciones directas, siempre hablando de las caras que tienen esos órganos, es sumamente importante y se justifica. Así como les dije, no sé, decime las relaciones de la segunda porción del duodeno hacia posterior y ustedes dicen, bueno, está relacionado con tal y tal estructura. Octavo mandamiento, medios de fijación. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos un montón de cavidades. Una de ellas es el tórax, otra es la cavidad abdominopelviana, incluso en el cuello no están las cosas sueltas, sino que casi siempre vamos a tender a tener un medio de fijación. O sea que las estructuras están dentro de estas cavidades, pero están fijas a las paredes. Esto tiene que ver con las serosas en muchas ocasiones, que es el noveno mandamiento, pero en principio tengan siempre en cuenta de saber por qué están ahí y por qué no se salen de ahí. Porque quizás intuitivamente en locomotor nosotros pensábamos inserciones, los huesos están unidos por articulaciones y los vasos y los nervios pasan entre estas estructuras que están fijas. Pero ahora las estructuras están delimitadas, las glándulas no están pegadas a una estructura, sino que están encapsuladas en fascias, por ejemplo. Así que todo tiene que ver con, aparte de saber las relaciones que tiene cada órgano, tiene que saber los medios de fijación que lo mantienen en ese órgano. De todos no de todos, pero de algunos que ustedes van a ir viendo que, por ejemplo, el útero tiene medio de fijación, sí. El ovario tiene medio de fijación, sí. El hígado tiene medios de fijación, sí, porque si no el hígado se descendería, ¿sí?, del lugar donde se encuentra. Bien, así es que los medios de fijación es un concepto que en locomotor nosotros nunca lo pensamos, pero aquí ahora sí. Noveno mandamiento, las serosas en ocasiones. Esto quizás sea algo que también, esto creo que me lo inventé yo solo, no sé si Fede estaba, pero esto sí lo puedo decir que es un invento, que tengan esto como tatuados, tatúenselo hasta que rindan el final de esplagno. Todo lo que se mueve y que está dentro de una cavidad, en principio, hasta que no se demuestre lo contrario, todo lo que se mueve tiene una serosa. Por tanto, como todas las serosas, tiene una ¿cómo se dice? Lámina no, una hoja, esa sería la palabra, una hoja visceral y una hoja parietal. Quizás en embriología o en histología este concepto ya lo hablaron, los que ya la están recursando esto obviamente ya lo escucharon, pero sepan que todos los órganos que se mueven en principio tienen serosa, salvo unas partes del esófago. El resto, todo si se mueve, tiene serosa. Así es que ese es un capítulo aparte, por ejemplo, la serosa de los pulmones ustedes saben que se mueven, que no tienen, es que tienen movimiento, pero tienen un movimiento de, cuando ustedes respiran, ahora vamos a decir cuando se inflan, así de feo, la serosa que tiene, la vamos a denominar pleura, por ejemplo. La serosa del estómago se mueve, si se mueve, entonces los intestinos se mueven, si se mueven, por ejemplo, entonces tienen serosa, tienen que tener serosa. ¿Cómo se llama la serosa de esos órganos abdominales? Se va a llamar peritoneo. Conclusión, ese peritoneo y esa pleura, el corazón se mueve entonces, ¿qué tiene? Serosa. ¿Cómo se llama la serosa? Pericardio. Si es una serosa, con un nombre, en este caso pericardio, va a tener una hoja visceral y una parietal. En principio siempre tenemos que pensarlo así, ¿ok? Y por último, el décimo mandamiento o aspecto a saber sería el siguiente, las particularidades que tiene cada órgano. Por ejemplo,
Podemos pensar que el duodeno tiene porciones, entonces yo tengo que saber que tiene 4 porciones. Podemos pensar que el hígado tiene segmentos, entonces como es un órgano macizo, yo tengo que segmentar el hígado, igual que el pulmón, que también tiene segmentos. Conclusión, cada órgano tiene particularidades y así como pensábamos y hablábamos de las particularidades, por ejemplo, de la articulación glunumeral, coxofemoral o de la rodilla, así cada órgano va a tener una particularidad. ¿Sí? Estos serían 10 aspectos a saber de todos los órganos que quizás no sean algo que ustedes vayan a aplicar a absolutamente todos los órganos, pero siempre tenganlos en mente y piensen que yo puedo tomar cualquier órgano y mezclar una pregunta de esto. Por ejemplo, háblame de la serosa del corazón. Entonces ustedes me tienen que hablar del pericardio. O háblame de la cara superior o la cara anterior del corazón, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos que describirlo de alguna forma, o la cara inferior del corazón, etcétera. De los 10 aspectos, antes de pasar a otro tema, ¿se entendió? ¿No se entendió? Más o menos, Lío, repetime el mandamiento número tanto. Ese es el momento de preguntar. Si no se entendió, si se entendió más o menos. Se entendió, perfecto. Pasamos entonces a que dos cositas, 3 puntos más que quiero que pasemos antes de hablar de el tema de dónde se estudia y cómo se estudia. O sea, estamos hablando de cómo se estudia en realidad, para pasar después a hablar de dónde se estudia. Yo me anoté, no se encadenan los TPs. O sea, ustedes pueden decir que saben esplagnología si saben todos los trabajos prácticos. Obviamente si los trabajaron y los mantuvieron al día y los repasaron y se dieron el tiempo de trabajar cada uno de ellos. Pero, si por ejemplo, ustedes no leen absolutamente nada de tórax, pueden tranquilamente empezar con el primer trabajo TP de abdomen. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes vienen acostumbrados a que si no saben de dónde viene el nervio mediano y en la mano medio se les va a complicar estudiar mano porque ya es raro desencadenar los trabajos prácticos de miembro superior, por ejemplo. No hay esa secuencia como nosotros veníamos trabajando en locomotor. Sí podríamos agrupar los trabajos prácticos, se los comparto, a ver. Vamos a ver, ¿dónde tengo esto? Ustedes están viendo mi pantalla, bien. Voy a buscar rápidamente para que vean a qué me refiero. Bien, acá tengo todos los trabajos prácticos. ¿Cómo hago para compartirles esto? Yo creo que sí lo pueden ver. Vamos a ver, entonces. Vamos a abrir. A ver, díganme si ustedes en este momento... Bien, sí se ve. Uy, se ve muy chiquitito, pero bueno. A ver si se ve. Por ejemplo, ¿no? Vean que acá dice esplagnología. Acá me está faltando E1 porque lo saqué. Pero los 2 primeros trabajos prácticos los podrían... Cuando digo los 2 primeros... Bueno, las 2 primeras semanas las pueden agrupar en un trabajo práctico. Porque es cara y cuello, ¿sí? ¿Pueden saber cuello sin saber cara? Sí. Pero lo que nosotros pensábamos como miembro superior, como una continuidad de TPs, que algunos lo vieron en 3 trabajos prácticos, otros en 2, ustedes lo podrían pensar en cara y cuello. Después tenemos los de tórax, que sería la segunda y la tercera y la cuarta semana, o sea, paredes del tórax, diafragma y mediastino, con corazón, pericardio, esófago y corte del tórax. Todo eso sería un segundo gran grupo. El tercer gran grupo, y acá nos viene el receso invernal, sería la cavidad abdominopelviana, o sea, paredes del abdomen, abdomen supramesocólico, inframesocólico, retroperitoneo. Y para terminar, y ya para casi acercarnos al parcial, vamos a ver pelvis con todo el aparato urinario y el masculino, y finalizamos con pelvis femenina, ¿sí? O sea que estos dos últimos, E8 y E9, serían las últimas 2 semanas en principio que veríamos. Conclusión, no hay una secuencia como miembro superior y miembro inferior, ¿sí? Acá solamente podríamos agrupar la parte de abdomen y pelvis como un solo gran grupo, y después, abdominopelviano como un solo gran grupo, y después los órganos pélvicos masculinos, femeninos como otro gran grupo. ¿Se entendió más o menos como presentación de lo que vamos a ver con esplagnología? ¿A qué me refiero con lo que decía que no es necesario que ustedes sepan cara y cuello para empezar a estudiar tórax, por ejemplo? ¿Sí? A eso me refiero con que no se encadenan de la misma forma los trabajos prácticos. Bien, ¿se entendió este punto?
Eso tiene sus pros y sus contras. El pro es que ustedes sin caricuello pueden tener un brillante trabajo práctico de tórax. El contra es que ustedes pueden tener un brillante trabajo de tórax y pensar que no es necesario caricuello, ¿sí? O sea, son casi que mundos aparte, así que ojo con colgar temas. O sea, que ustedes no sepan los nervios terminales del plexo braquial les va a incomodar el estudio de mano. Entonces les hace tan incómodo que ustedes dicen, bueno, tengo que ponerme al día con estos trabajos prácticos porque si no me cuesta entender mano. Pero ¿qué pasaría si ustedes pueden estudiar mano perfecto? Quizás esa incomodidad que los lleva y los obliga a volver a entender los temas anteriores los haga sentir tan cómodos como no está presente que estudien mano así de entrada y no tienen ningún problema. A eso me refiero con que puede ser un pro y un contra, ¿ok? No hablen entre ustedes, muchachos. Esto ya lo he dicho hasta el hartazgo, ¿viste? Leonardo se pone a hablar con alguien. Es como una falta de respeto, es como que me estén hablando encima. Sí, sí. Si estamos todos conversando, para que se ponen a conversar entre ustedes dos. Bien, el tercer punto. Bien, ¿cómo explico esto? Hasta acá ustedes aprendieron que el Atlas es importante, ¿sí? Acá importan las relaciones, como yo les dije al principio, muchísimo más que antes. Entonces el Atlas toma trascendencia, pero yo sé que esto, mucha gente lo dice, no, estudien del Atlas, que el Atlas, que el Atlas, y está bien, está bueno empezar a estudiar o empezar a tener una idea del tema en el Atlas, pero no se pueden quedar con el Atlas. Y en locomotor me pasó en algunos exámenes, en uno en particular, que vieron que yo siempre les tomo un tema o les pregunto si prepararon algún tema, entonces un compañero agarra y me dice, sí, preparé plexo braquial. Entonces yo normalmente, cuando preparan un tema, yo les pregunto para entender desde dónde me lo va a presentar, de qué libro lo leíste. Entonces el compañero me dice del Netter y del Pro. Y me pareció raro que me diga primero del Netter y del Pro. Porque si preparas un tema, tenés que prepararlo de un libro, es el tema que preparaste, o sea, ese tema lo sabés. Normalmente no te dicen un atlas, te dicen un libro, pero bueno. Y en la conversación me doy cuenta que el tipo nunca agarró el texto, o sea, preparó un tema del atlas y no sabía muchas cosas que obviamente el libro considera del plexo braquial, que no lo va a considerar el Netter o un atlas simplemente. Así que conclusión, ¿el atlas es importante? Lo es. Solamente se pueden quedar con el Atlas, no se pueden quedar solamente con el Atlas. Y es muy importante las relaciones que da el libro y que ustedes las visualicen en un Atlas y no se las imaginen, ¿sí? Mis alumnos probablemente no tengan ese problema porque las clases son tan visuales que no tienen que andar viendo lo que dice el texto y después buscando la imagen porque yo ya se los doy todo junto. Pero las personas que no tengan mis clases, por ahí tengan ese datito, no se queden solamente con el Atlas, sino que tienen que ir al texto sí o sí. Dicho esto, además, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, además de tener en claro que las relaciones son importantes y de que yo no tengo que imaginarme las cosas, sino que tengo que verlas, tengo que siempre asociarlas a un número de vértebra en particular. Bien. Y por último, vamos a ver. El último punto, vamos en orden, ¿sí? Porque si me preguntan cosas de hace 355.000 minutos, ya no me ordeno, ¿sí? Esto lo digo porque acá están medio desfasados con lo que estamos hablando. Pasamos al otro punto. Conclusión entonces de este punto, saber que importa el Atlas, sí, ahora nos importa mucho porque nos importan mucho las relaciones, pero saber también que tienen que saber cosas del texto, o sea, el contenido del Atlas es recontra insuficiente. Si lo fue para locomotor, queda recontra chiquitito y corto en esplannología. Que ustedes solamente vean el texto pasa igual, porque ustedes se pueden imaginar las cosas y no tiene que siempre ser exactamente como lo es en la realidad anatómica, digamos. O sea, ustedes si leen solamente el texto, se imaginan las cosas que van leyendo y probablemente, no siempre, pero puede pasar de que ustedes se imaginen algo que no tiene que ver con la realidad. ¿Sí? Por eso vuelvo a decir, Atlas al lado del texto y siempre, siempre, siempre ir viendo a qué nivel vertebral está.
Pasamos al último punto antes de pasar a la bibliografía, que me escribí acá. Algo sumamente importante, ¿sí? Si hasta acá ustedes decían locomotor es un montón, cuando tengan que rendir esplagnología, ustedes van a decir, pasame a locomotor, te cambio 2 locomotor por el parcial de esplagnología. Porque esplagnología es al menos 3 veces más contenido que locomotor. Por lo menos 3 veces. Yo pensaría que son 5 a 6 veces. Si ustedes consideraban que el locomotor, por ejemplo, el Rubier era mucho locomotor y tiene mucho. O sea, esplagnología es abismal, es inagotable, es inabarcable y tiene una profundidad. Cada tema en sí, hay especialidades médicas que desarrollan, y sobre todo las quirúrgicas, desarrollan la anatomía hasta el más mínimo detalle. Conclusión, el contenido al menos se triplica. Y esto viene de la mano de una problemática, que es que ustedes no solamente estudian anatomía, sino que también cursan algunos salud mental y algunos histo y embrio. Y hasta acá, si es que alguno colgó y hizo mal en colgar histo y embrio, acá se les complica porque tienen menos tiempo para anatomía. Entonces, conclusión, tendrían que multiplicar el contenido del locomotor por 3 y dividir el tiempo que le dedicaron al locomotor en el 50%. O sea que tienen al menos la mitad del tiempo que le dedicaron al locomotor para el triple de contenido del locomotor. ¿Se entiende la situación? O sea, si yo venía complicado con locomotor, estoy complicado con esplagno porque es 3 veces más. Pero eso no es lo que me complica la existencia. Lo que me complica la existencia es que no voy a tener el tiempo que tuve para locomotor, sino que voy a tener la mitad. Entonces, este golpe de realidad que les estoy tratando de que ustedes visualicen, los lleva a tener un objetivo claro. Mi objetivo es llegar acá a trabajo práctico y dar clases y ser más grosso, o mi objetivo es aprobar el parcial, o mi objetivo es aprender bien anatomía, o mi objetivo, tengo que tener bien claro mi objetivo, porque si no, voy a querer abarcar o intentar profundizar, como lo hice en locomotor, con esplagnología, y evidentemente, si tengo claro esto que les estoy avisando ya desde entrada, que es lo siguiente, lo vuelvo a repetir, tengo el triple de contenido y la mitad del tiempo, tendría que al menos repensar y reestructurar mis objetivos, ¿sí? ¿Se entendió este último punto que acabo de decir, que me parece que es el más importante de cómo se estudia y el tema de esto de esplagno? No, pero Lío, no llegaba nunca con locomotor. Bueno, te estoy avisando que no vas a llegar con esplagno, ni siquiera vas a tener la misma cantidad de que tuviste con locomotor por semana, y más encima vas a tener como si tuvieses 3 semanas de locomotor en una. Así que desde entrada te estoy avisando cómo son las cosas, ¿sí? Bien, acá me dice Agustín, Lío, ahora que se viene el parcial, ¿cómo recomendás que manejemos los tiempos? Bueno, esto es muy, muy personal. No vamos a hablar de sistema de estudio ahora porque eso es otro tema. Quizás nos dé el tiempo para todos los sábados juntarnos a las 6, va a depender de ustedes, de cuántos seamos. Hoy somos un grupito importante, por ahí el otro sábado podemos juntarnos nuevamente, hablar de sistema de estudio, cómo se estudia determinados temas, pero tener en claro el tiempo. Bueno, hay una frase que yo tuiteé hace una semana más o menos, que tiene que ver con el tiempo, que ustedes no son... bueno, lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Hágame acordar lo del tiempo, Agustín, al final hablamos un poquito del tiempo, ¿sí? Porque si no, no me voy a ir por las ramas. Bibliografía. Vayan y busquen a todos los que decían. En las redes sociales hay cada uno que habla al pedo, pero bueno. O sea, yo también a veces hablo al pedo porque estamos con cosas, pero yo vi mucha gente, muchos profes o gente que se la da de que da consejos, y hablando de que el MUR, que lean del MUR, no sé qué. Todos los que son cátedra 1, los que les hicieron caso y se compraron el MUR, ahora dense cuenta que tienen que saber guiarse por sus docentes. Ustedes tienen un docente asignado y además tienen docentes al lado, y además seguramente que en su cátedra hablan de cosas, ¿sí? Para cátedra 1, yo les sugiero que sigan usando el PRO, ¿sí? A los que son cátedra 2 y cátedra 3,
pueden tranquilamente usar el Pro. Si tienen un poquito más de tiempo, usar el Atarjet o el Rouvier, ¿sí? Pero usan básicamente esos 3 libros, no van a tener complicaciones. Pero tienen que siempre tener en cuenta que lo más básico es el Pro. Del Pro para abajo no pueden ir al Grey para estudiantes, por ejemplo, no pueden ir al Moore, por ejemplo, no pueden estudiar solamente de un Atlas, ¿ok? Del Pro para arriba, en cuanto a cantidad de contenido, ¿no? Y van a ver que hay determinados temitas que los van a hacer estudiar de otros textos, por ejemplo, un clásico ejemplo del Cátedra 3 es leer linfáticos de Gray, o de los PDFs que tiene Suchi. Voy a toser, permiso. O, por ejemplo, no sé, por ahí les van a decirle tal tema de Casiraghi, etc. Pero, en principio, si no quieren tener ningún problema, con el Pro, Rouvier o la Atarjet les sobra, ¿sí? Es una cosa simplemente de tiempo. No es que el que lee del Rouvier o lee del Atarjet le va a ir mejor que el que lee del Pro. Simplemente es una cosa de tiempo. Si a ustedes les gustan los temas, Esplagnología suele gustar mucho más que Locomotor. Es mucho más variado. Suele gustar muchísimo más Esplagnología. De hecho, a mucha gente lo que más le gusta de anatomía es Esplagnología. Así que eso en cuanto a la bibliografía. En cuanto a la bibliografía, ¿alguna pregunta? ¿Se colgó esto o no están? Con que me digan que no, está bien, ¿eh? Está todo ok, dice Julieta, perfecto, seguimos, continuamos. Bien. Pasamos entonces a algunas sugerencias más. Si acá me anoté. Eso. Ojo con los apuntes. Una cosa, bueno, lo del Netter que les comenté. Lean del taller del Pro del Rouvier. Ojo con los apuntes. Yo con mis alumnos siempre estudiamos de libro. Si es que ven la clase y quieren complementar el contenido de la clase, háganlo con su libro de cabecera, ¿sí? Para por lo menos ubicar dónde está el libro, porque en el momento del intensivo, ustedes tienen que tener esa escapada rapidita y saber dónde está el libro, las cosas. No pueden solamente quedarse con la videoclase y sus notas, porque siempre hay un grado de inseguridad a la hora de recordar, después repasar de dónde sacó la información. No lean de apuntes ajenos. Y ojo con esos resúmenes que yo les comenté hace un momento, donde les empiezan a decir los 10 aspectos que tenés que saber de todas las glándulas salivales, o los 5 puntos que no, porque esos son chamullos de alguien que quiere likes y que la realidad es que no les va a resolver el ir al texto. Así que tienen que lamentablemente ir al texto y ojo con los apuntes que tiene cosas groseras. Yo imagino que ya les pasó. Pero, por ejemplo, vuelvo una de las cosas que ustedes por ahí no se dan cuenta, y que está bien que no se den cuenta porque recién están estudiando, es que cuando ustedes no leen de un texto, el panorama es tan distinto que una persona que lee de un apunte. El apunte está hecho para la persona que no tiene nada de tiempo para estudiar y se quiere simplificar la vida, porque el libro es un buen libro, no hay libro que sea malo. Por ejemplo, si yo le preguntaba a un alumno de dónde leyó, por ejemplo, no sé, plexo braquial, seguimos con plexo braquial, y empezaba a decirme, bueno, tenemos el plexo braquial es una estructura nerviosa que se puede dividir en una región supraclavicular y infraclavicular. O sea, yo ya sé más o menos de qué libro leyó. Ahora, si el tipo empieza y me dice su origen son las raíces anteriores del cervical, bla, 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 y yo le digo, ¿dónde buscar los troncos? Y me dice, en la fosa axilar, yo ya entiendo que no tiene el subtítulo que le daba el libro, ¿sí? Parece que son tonteras, pero los libros los ordenan al punto de que entienden la estructura de lo que están hablando, de lo que ustedes están aprendiendo, de una forma abismalmente distinta que la de un apunte. Así es que ojo con eso. Ustedes no tienen por qué percibir esto, pero un docente que este año sea la primera vez que toma exámenes, este año solamente tuvo que haber tomado 30 exámenes o 35. Ustedes rindieron una sola vez locomotor. Y el Instagramer que les da consejos en Instagram, probablemente rindió la vez que rindió, le fue mal y rindió 2 veces locomotor. 2 veces locomotor.
y todas las otras veces le contaron lo que pasó. Pero un docente, en un solo año, por lo menos tomó 30 exámenes. 30, sí, 30, no es que estoy hablando de 2 o 3, 30. Y no es que le contaron cómo fue el examen. Él tuvo que formar parte de 30 exámenes. Entonces, conclusión, sepan que cuando ustedes los docentes les dicen que no le dan de apuntes, es por algo. Ya tenemos un poquito de experiencia, los que llevamos más años tomando, darnos cuenta inmediatamente de dónde viene esa información. Y no porque se hayan leído todos los apuntes, sino que uno se da cuenta inmediatamente cuando viene de un libro y de qué libro específicamente. Así es que sean cuidadosos de dónde viene o de dónde se están formando, ¿sí? Yo no debería aclarar esto, pero la cantidad de veces que este año me dijeron, y yo les preguntaba, ¿de dónde leíste eso? Me decían del PRO, y yo les decía, pero el PRO no dice eso. No, pero es que no sé qué. Entonces se nota, muchachos, se nota. Bueno, ahora sí, pasamos a otro punto. Seguir el programa y la sugerencia de su docente. Esto lo dije en Locomotor, lo vuelvo a decir ahora que iniciamos Splagno. Tienen que seguir el programa. Si en Locomotor nunca lo agarraron, ahora lo tienen que agarrar. ¿Por qué? Porque el programa les dice lo que tienen que saber y no les permite que se pierdan en el mar de contenido que hay en Splagnología, ¿sí? O sea que tienen que trabajar con el programa al lado de su cátedra y sigan las sugerencias de su docente. Yo sé que hay algunos docentes que se van un poquito de mambo y que les dice que estudien algo y ustedes ahora en Locomotor, por ejemplo, les dijeron que estudien, qué sé yo, determinado tema y a nadie le tomaron ese tema. Y la realidad es que ustedes después de rendir Locomotor jamás escucharon que alguien les tomó ese tema. Entonces no lo tomen más en cuenta, tómenlo en cuenta, pero no tomen tan al pie de letra esos consejos. Ahora, si ustedes tienen un docente que les fue diciendo desde el día 1, este tema plexo braquial estudienlo, límite de la fosa axilar estudienlo, canales bicipitares estudienlo, o sea, él le fue marcando cada trabajo práctico lo que ustedes tienen que darle prioridad. Obviamente tienen que estudiar todo el programa, pero hay siempre, todos los docentes les damos a ustedes un orden y vamos marcando una prioridad todas las semanas. No sirve eso de que, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que nos pasó finalizando ya la cursada de Locomotor es que un compañero nos compartió un screenshot de una foto de los temas más tomados de Locomotor. Y, por ejemplo, ponía miembro superior y no puso ningún hueso la persona que lo escribió. No puso húmero, no puso hueso del carpo, no puso radio, no puso cúbito. Entonces vos decís, bueno, ¿qué onda? ¿Que esos temas no se toman? No, lo que pasa es que ustedes tienen que trabajar sobre los temas más grandes, pero de forma sostenida. Obviamente la persona que lo hizo para ayudar, pero obviamente que tiene que saber húmero. Y en esos listados siempre se quedan cosas fuera. Conclusión, sigan el programa y las sugerencias que les hagan sus docentes. No tengo un docente, péguense a su compañero de histología y embrio que también cursa nato, por ahí en otro turno, en otra comisión, y vayan preguntándoles, esta semana qué te dijo que le des prioridad, etcétera, ¿sí? Siempre tienen un docente al lado. Y por otro lado, esto quiero ser cuidadoso para que me entiendan lo que voy a decir. Es irremontable el TP si no van estudiados. O sea, si ustedes van a un trabajo práctico y no van estudiados, va a ser un embole. Ahora, si ustedes van estudiados al TP, es inabarcable la cantidad de cosas que pueden hacer en ese trabajo práctico. Conclusión. La diferencia de una persona que hasta hoy venía atrasado con Locomotor, siempre estuvo atrasado, a una persona que venía con los temas medianamente estudiados para el trabajo práctico, en Locomotor no se notaban tanto. En Splagnología la diferencia es abismal, muchachos, ¿sí? Así que conclusión, si ustedes no estudiaban para Locomotor y medianamente zafaban y en el repaso se pusieron al día y como sea más o menos salieron airosos de todo lo que fue Locomotor, en Splagnología la diferencia entre una persona que sabe y una persona que no sabe es abismal, ¿sí? O sea, si ustedes van al trabajo práctico y no saben, el trabajo práctico es, les diría que bastante engorroso. Ahora, si ustedes van a Splagnología, a un trabajo práctico y saben, es inabarcable la cantidad de cosas que puedan hacer en el TP. Así que ojo con eso.
Y a esto tenemos que sumarle un aspecto que es sumamente importante en esplagnología, que es bioimágenes. Yo sé que en locomotor tiene su trascendencia y que importa y que muchos docentes le damos mucha importancia, pero bioimágenes en esplagnología nuevamente viene a ser 3 o 4 veces más importante que en locomotor, ¿sí? Imágenes de corazón, radiografías de tórax, esplagnología, de cuello, de laringe, de esófago, medios de contraste. Así que bioimágenes pasa a ser trascendental. Si hasta acá ustedes no tenían un atlas a mano de bioimágenes como para siempre ir mechando lo que van estudiando, para ir reforzando cómo se ve una radiografía el estómago, por ejemplo, ¿no? Glándula parótida, cómo se ve el conducto parotidio en una radiografía, en una resonancia, en un tomo. Bueno, eso ahora sí lo van a tener que hacer. Así que además de su atlas de ilustraciones y a su atlas de fotográficos, o sea, de preparados, tienen que anexarle un atlas de bioimágenes, sí o sí. O sea, no pueden no ir trabajando imágenes a la par. Por eso nosotros, esto para mis alumnos, todos los días martes y miércoles en el trabajo práctico va a ser mitad de preparados a la noche, a las 10 de la noche, y el miércoles mitad de preparados también, bioimágenes y preparados. Va a ser un poquito parecido a locomotor, porque yo siempre le doy mucha bola a bioimágenes, pero sepan que va a ser mitad y mitad. Yo, paréntesis para mis alumnos, yo hasta esta semana les estuve subiendo solamente ilustraciones para que terminemos con locomotor y todo eso, pero desde la semana que viene las historias que suba al Instagram en el listado de mejores amigos van a ir orientados a ese punto, a preparados y bioimágenes de la misma forma, en la misma cantidad, 50 y 50. De lo que acabo de decir, preguntas. Acá Dani ya pone, ¿qué atlas de bioimagen recomendás? ¿Recomendaste ninguno? Cualquiera. Sí, hay un montón. Yo ya les subí un par a este canal, así que en archivos están. Y hay muchísimos, ¿sí? Pregúntenle a su docente. Sus docentes saben recomendar cosas, ¿sí? No busquen el Instagram, es su WhatsApp, ¿sí? Ustedes todos tienen un docente. Profe, ¿de dónde puedo leer? Y les va a mandar el archivo. O sea, los docentes son buenos tipos. Ya saben ustedes cómo son sus docentes. No le hagan caso a lo que ven, pero sí o sí tengan a la mano, un atlas de bioimágenes, ¿ok? Para ver todo lo que estudiaron, lo tienen que ver en bioimágenes. No va a dar el trabajo práctico para que hagan esa rotación de bioimágenes y vean todo lo que corresponde para esa semana o trabajo práctico en bioimágenes en el práctico. Tienen que ir a preparados, algunos tienen museo como Cátedra 2, Cátedra 1, y la parte de bioimágenes no da. O sea, en las 4 horas que tienen de TP son muy pocas, ¿sí? Más encima ustedes recuerdan que tienen 2 semanas en una. Lío dice, en primer TP aparece hueso de la cara. Ahora que vamos... no necesariamente, sí, ahí lo vamos a ir viendo. No quiero ver temas ahora particulares de cada trabajo práctico, pero sí se ve en particular la mandíbula, por ejemplo. Para la primera semana tenemos mandíbula, poquito, casi nada de hueso yoides, es simplemente saber la imagen y entender un poquitito, pero tiene trascendencia a otras estructuras. No hay huesos que tengan tanta importancia en esplagnología. Ya vimos maxilar, ya vimos efenoides, simplemente agregarle mandíbula, que yo sí considero que es un buen momento para hablar de mandíbula, y después en cuello, que sería la segunda semana para el primer trabajo práctico, sería lo que el aparato laríngeo, que más que huesos son cartílagos, ¿sí? Así que eso sí. Bueno, lo acabo de... Bueno, ahí lo borró, listo, perfecto. ¿Qué otra cosa quería decirles? Seguir el programa, bioimágenes, perfecto. Y hasta acá con lo que veníamos hablando de esplagnología. ¿Alguna pregunta en cuanto a esplagno? Antes de pasar a hablar un poquito del examen de locomotor, posible recu de locomotor. ¿Alguna pregunta de esplagno que tengan? Kiara dice, ¿cómo saber qué subtemas de todos los que hay en el programa hay que priorizar? Por ejemplo, en boca, los dientes. Bueno, siempre, Kiara es alumna mía, así que todos los que son alumnos míos ya saben más o menos que los videos, las videoclases, desarrollan los puntos más importantes que tienen que saber. Con eso ya tienen ya saben con eso qué cosa es lo más importante, ¿sí? Vos ya lees solamente los títulos de cada uno de los videos y ya más o menos te das cuenta que tenés que saber. Esos son los temas importantes. Siempre van a haber cosas que estén por fuera
y algunas cosas que están por fuera a los videoclases, yo les hice un apartado de texto, como por ejemplo ese de espacio perifaringio, que tienen clases de videoclases de espacio perifaringio, pero los límites bien y las incongruencias por ahí que tienen algunos textos están aclaradas. Lo de la glándula lacrimal, hay un montón de cositas que están en la parte de texto, en el apartado de textos. Pero primero, siempre, esto aquí ahora que me está preguntando, siempre, como siempre, a las videoclases. Si ustedes tienen claro eso, ya tienen recontra adelantado el trabajo práctico de esa semana y probablemente el 95% de lo que nos importa saber de ese tema para el examen, ¿sí? Que es el cómo se piensa ese tema anatómicamente hablando, ¿ok? Así es que básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta de Splagno antes de pasar a locomotor o el examen de locomotor? ¿No? Bueno, entonces, de Splagno, nada de nada. Bueno, terminamos entonces con lo de Splagno. Pasamos al apartado de locomotor. Primero que yo creo importante que ustedes siempre disocien la nota de su autoestima, ¿sí? Están alumnos míos que se sacan un 10 y que les sube la autoestima al sexto piso de un edificio de 3 pisos, al sexto piso se les sube la autoestima, y hay otros que porque se sacan un 3 y en el repechaje les tomaron algo que no sabían, mandan su autoestima al 12º subsuelo, ¿sí? Así es que la nota del examen que ustedes tuvieron está completamente disociada o disócienla en lo posible de su autoestima. Ahora, ¿quiere decir eso que ustedes no se sientan bien o mal por lo que les sucedió en el examen? No. Quiere decir que cada cosa tiene su contexto y su momento y su área. Si a mí me fue mal en el parcial de locomotor, significa que tengo que estudiar más locomotor. No significa ni que voy a ser mejor médico, ni peor médico, ni mejor ni peor cirujano, ni nada que no que exceda, ninguna conclusión que exceda al parcial y al contenido de locomotor. No me hace mejor estudiante, ni peor estudiante que alguien, ni más inteligente, porque no tiene nada que ver con eso, porque yo no estoy poniendo en tela de juicio esos aspectos de mi persona. Solamente que los contenidos de locomotor los tuve lo suficientemente claros como para expresarlos y defenderlos y presentarlos de la mejor forma posible. ¿Cuándo? En el examen. Porque quizás en 2 semanas pasaban cosas que no me imposibilitaban tenerlos tan claros como los tuve en ese momento. Eso es lo que sucedió con el examen. Cada cosa con su nivel de importancia, ¿sí? No me jugué más que eso. Ni ustedes ni nadie se juega más que eso en ese examen. Conclusión, disociar completamente lo que sería mi autoestima de la nota que me saqué. ¿Por qué digo esto? Porque estoy cansado de ver las personas que les va muy bien, sobre todo esto lo digo por mis alumnos, porque esto pasa mucho. En locomotor se sacan un 10 y en esfregnología me andan llorando que no sé, me confié, no sé qué. Aclaro esto porque nos va a pasar, porque siempre me pasa. En locomotor se sacan un 10 y en esfregnología después lloran porque pensaron que lo iban a pilotear como en locomotor. Y yo ya les acabo de decir, y esto no se lo estoy diciendo para el estudiante que estaba al horno con el tiempo, lo digo para todos. Si ustedes tenían 10 horas para locomotor, ahora tienen 5 para esfregnología y en cuanto a cantidad, el triple. Por tanto, si yo me saqué un 10 en locomotor, no tiene nada que ver con que me vaya a sacar un 10 en esfregnología. Vuelvo a repetir esto para mis alumnos que les suele pasar esto. Entonces, locomotor es locomotor, esplagno es esplagno, y el resto de mi vida no tiene nada que ver. Por lo tanto, hay que disociar completamente mi autoestima de la nota que me saqué en locomotor. No tiene nada que ver. ¿Sí? Así que eso de que no sirvo para esto, nada, chavales, ya estamos todos grandes. Locomotor es locomotor, te fue mal. Ahora vamos a ver una cosita de qué cosa aprender, pero ya está, da vuelta a la página y al recuperatorio. Nadie te está diciendo ni que sos bobo, ni que no te da la cabeza, ni que vas a ser malo, nada, no hagas conclusiones que no tenés que hacer, porque es simplemente locomotor. Dicho esto, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. No es 1 ni 2 los que, por haber
Esto igual nunca lo aclaré, lo estoy aclarando por primera vez, pero no es 1 o 2 alumnos que se sacaron 10 en locomotor y que se iban a repechaje en espeleología. Aclaro esto porque no es la misma cantidad de contenido y no tiene que ver una cosa con la otra, ¿sí? Así es que tienen que, como yo siempre les digo, tener el trabajo sostenido que venimos haciendo todos los días de lunes a viernes. Dicho esto, ya que disociamos completamente la nota de su autoestima, ustedes se tienen que preguntar, acá me lo escribí, ¿qué aprendieron de su examen? ¿Sí? Pero no aprendí de que tengo que ser más claro para no, concretamente qué tengo que hacer para mi examen de espeleología. O sea, si yo me preguntaron, por ejemplo, plexo braquial, y me di cuenta de que habían aspectos que yo no sabía, yo me tengo que preguntar, no, ¿por qué no sabía esos aspectos? En esta semana, ¿por qué yo no fijé esos temas? ¿No me di cuenta que era importante? O si era importante, no me di cuenta de repasarlo. O sea, hagan un autoanálisis de todo el proceso de su examen. Yo sé que hay gente que rindió acá hace prácticamente 2 semanas, pero traten de hacer un exhaustivo autoanálisis, porque aunque se hayan sacado un 10, pueden mejorar. Y si se sacaron un 0, también tienen muchas cosas que mejorar. ¿Ok? Así es que siéntense y no hagan análisis que no sean una acción concreta. Por ejemplo, traten de llegar a la más mínima expresión de ese análisis y les tiene que llevar tiempo y se tienen que poner a acordar de ese tema. Por ejemplo, me preguntaron pierna y pie. Entonces yo me pregunto, ¿estudié pierna y pie? Sí, yo lo estudié igual que mano y antebrazo. ¿Por qué no me lo sabía tan bien? Ah, porque me preguntaron esto. ¿Qué pasó eso? A ver, esa semana estudié acá. Ah, esa semana, no sé, me cambié de casa. Conclusión, ojo con los cambios de casa porque cambié esto, o traten de tener ubicado el problema en el tiempo, qué no hicieron y cómo lo pretenden mejorar. No sirve eso, que estoy nervioso. O sea, el chamullo ese que seguramente ustedes por ahí se lo dijeron, no, que me puse nervioso, eso no es verdad. Pues yo normalmente cuando, esto les voy a contar otra infidencia, cuando estoy en un examen, siempre en todos los años, en todos los exámenes locomotores, plano y neuro, hay una persona que me justifica su error conceptual o las cosas que yo les pregunto que no me responde, me dice, no, es que, porque yo cuando voy a desaprobar, cuando ya la persona está totalmente desaprobada, normalmente les pregunto qué pensás que pasó, como para darle una devolución y quizás darle alguna herramienta en cuanto al sistema de estudio para que se lleve y para que lo resuelva, o al menos lo piense, ¿no? Y cuando yo les pregunto, ¿qué pensás que te pasó? ¿Por qué pensás que no alcanzaste a afianzar los conceptos, etcétera? Me dicen, no, porque estoy muy nerviosa, no sé qué. Y yo ahí les pregunto cosas y me las responde. O sea que son cosas que saben, no sé, ¿dónde vivís? No sé, si le gusta Boca Junior, decime contra quiénes jugaron los últimos 3 partidos. O cosas que vos sabés que sabe y te las dice y te dice detalles. Y vos entonces, eso lo sabés, ¿no? Sí, entonces no estás nerviosa. Lo que pasa es que no sabés. Porque si vos sabés lo que te está preguntando, no te pones nervioso. Y eso es para todos, y eso es algo objetivo. No se crean que porque están nerviosos responden mal. Lo que sucede es que ustedes se ponen nerviosos porque no lo saben. Y ustedes se creen que no lo saben porque están nerviosos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así es que ojo con esas explicaciones generales que, que engloban conceptos o que engloban cosas conceptuales que por ahí ustedes no logran darse cuenta. Conclusión, si ustedes saben, siempre van a estar nerviosos, pero si ustedes saben, dan las respuestas correctas, ¿ok? No sé si fue muy claro con lo que acabo de decir. Entonces, primera gran conclusión, disociar la nota de su autoestima. Segundo, que pregúntense qué aprendieron de su examen, pero algo concreto. ¿Para qué cosa? Para no cometer los mismos errores para los que se equivocaron y para mejorar los que consideran que hicieron un examen perfecto. Siempre hay algo para mejorar. ¿Bien? Y esto que voy a decir ahora, antes ya de terminar y de hacer un cierre, con el coso del tiempo que me dijo un compañero, ustedes ya entendieron la materia, para los que tienen que dar un recuperatorio locomotor. Ustedes ya entendieron la materia. Saben lo que deben saber. Quizás ustedes piensen
que no saben y que por eso no les... A ver, una cosa es saber, por ejemplo, ¿no? A nadie de ustedes los desaprobaron, quizás uno por ahí que tuvo mala suerte, pero a nadie, ese uno que lo desaprobaron por una cosa que no sabía y lo desaprobaron, después tuvo que desaprobarlo un segundo docente. Así es que absolutamente ninguno de ustedes lo desaprobaron por no saber las cosas, detalles. Porque si a mí me preguntaron alguien, un docente muy exigente, me preguntó detalles y me desaprobó, pasé al segundo docente y el segundo docente también me tuvo que haber desaprobado para yo desaprobar. Conclusión, tuve que pasar por 2 instancias de examen previo al desaprobado. Y es probable que yo sepa que tenía que saber eso que me preguntaron. El 99%, 99,999% de las preguntas que me bajaron mucho la nota o por las cuales desaprobé, yo sabía que las tenía que saber. Eso ustedes saben que tienen que saber. Saben que tienen que saber linfático de axila. Saben que tienen que saber pared de la fosa axilar. Saben que tienen que saber cómo se forman los arcos palmares. ¿Sí? Esas son cosas que saben que tienen que saber. Saben que tienen que saber el canal del pulso. Saben que son cosas que ustedes sabían que tenían que saber. Que puede ser que no las sepan en ese momento cuando se las preguntaron. Conclusión. ¿A qué voy con todo esto? A que ustedes ya entendieron la materia, no tienen que volver a leerla nuevamente. Lo que tienen que hacer es repasar los temas que ustedes tenían bastante en claro y repasar los temas que ustedes sabían que tenían que saber. El problema de los que tienen que dar recuperatorio es que cuelgan completamente locomotor hasta diciembre. Y si ustedes cuelgan completamente locomotor en diciembre, puede que muchas de las cosas que ustedes saben ahora se convenzan más de que no las saben. Lo digo con un ejemplo claro. Todos ustedes saben que tienen que saber las paredes de la fosa axilar. ¿El examen de diciembre es más difícil que el de ahora de una semana? No, es el mismo. O sea, es un examen que lo que busca es que ustedes tengan para el 4 los criterios mínimos que tienen que saber para anatomía. Conclusión, que se presenten en diciembre o se presenten ahora, a fines de contenido, viene a ser lo mismo. Primera cosa. Segunda cosa. Ustedes saben que tienen que saber los límites de la fosa axilar, por ejemplo, o el plexo braquial, por ejemplo. El problema es que ustedes ahora saben que tienen que saber y saben dónde buscar esa información. Si ustedes ahora lo hacen y lo repasan una horita y media todos los días de lunes a viernes, van a repasar tantas veces ese tema que cuando tengan que rendir locomotor en diciembre va a ser un trámite, al punto de que va a ser mucho mejor porque rinden el final al toque que va a ser ahí en diciembre. Esa es la primera cosa. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces ustedes cometen el error que quizás cometieron, digo quizás porque no todos tienen el mismo problema, quizás cometieron para locomotor ahora. En vez de hacerle caso a su docente, que les dijo repasen estos temas, en mi caso de mis alumnos, repasen los temas del intensivo, porque básicamente ahí engloban el 80-70% del examen. Si ustedes no repasan esos temas, no les va a ir bien. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que hay un error que es muy repetitivo, es que ustedes cometen, y que lo cometen mucho los que van a ir al recuperatorio en diciembre, es que tienden a volver a pensar que tienen que saber más de lo que les van a preguntar. O sea, si yo sé que tengo que saber las paredes de la fosa axilar, ¿para qué voy a invertir 55.000 horas más en temas que yo sé que son hilar más fino? No tienen que hilar más fino. Lo que tienen que saber es asegurar los temas que saben que tienen que saber. Entonces, cuando yo les digo que estudien todos los días una hora y media, me refiero a esos temas que ustedes saben que tienen que saber, no a hilar más fino, no a saberse la rama de la rama de la rama, ni las 95 acciones que se le puede dar, no sé, a los músculos glúteos, ¿sí? O, ¿me explico con esto? No es estudiar más, es estudiar lo que saben que tenían que saber ahora. No sé si fui muy redundante, espero que se haya entendido. Esa es mi humilde sugerencia para los que tengan que repetir el examen de locomotor. Si ustedes invierten una horita y media en los temas que saben, que tenían que saber y que no sabían para este parcial, a diciembre llegan
realmente como si fuese un trámite, porque no es poco tiempo, ustedes tienen muchísimo tiempo. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto al recuperatorio? ¿Alguno hizo una pregunta en el recuperatorio y no la alcanza a leer? A ver, me voy para arriba. Cualquier pregunta de las que hayan quedado pendiente, si me las quiere hacer ahora. Bueno, el último, estoy buscando el tweet que tenía. Acá está. Yo les puse que el tiempo no es oro, sino que es vida. Que es su vida, es tu vida. Si vieron que esa frase dice que el tiempo es oro, el tiempo vale oro, no, el tiempo no vale oro, el tiempo vale vida. Y si el tiempo vale vida, no es que vale, no, el tiempo vale su vida, tu vida. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago con mi tiempo? No sé qué, bueno, voy a tener menos tiempo por esto y embrio, etcétera. Y esto es importante que lo entiendan. Ustedes invierten mucho tiempo en esta materia, ¿sí? Es normal que les importe, porque ustedes están haciendo, o sea, como su tiempo es su vida, y lo único que ustedes tienen es eso, su tiempo, que es su vida, y ustedes invierten mucho tiempo en anatomía, es importante que ustedes entiendan que es normal que se sientan mal o que se sientan muy bien, si es que les va bien o si les va mal. Eso de que la carrera, la facultad no es tu vida, bueno, eso es porque no entienden lo que les estoy diciendo. Si ustedes ponen mucho tiempo en la facultad, obvio que tiene mucho que ver con su vida. Y está bien sentirse mal si que les va mal. Eso quiere decir que les importa. Eso no está mal. Eh, si ustedes quieren de que su vida sea una vida, por ejemplo, típico, ¿no? Cuando hablan con sus abuelos o cuando los llaman, el abuelo siempre les va a decir, no me llamas nunca, no sé qué. Bueno, porque ustedes invierten su tiempo en otra cosa, no en la relación que tienen con sus abuelos. Conclusión, como el tiempo es importante, ustedes tienen que saber que esto les va a importar locomotor, les va a importar cómo les vaya en esplango, les va a importar cómo les vaya en neuroanatomía, les va a importar cómo les vaya en histo y embrio, pero tienen que ser inteligentes y entender que el tiempo que ustedes invierten en cada cosa es muy importante. Uno de ustedes habló de histo y embrio, que fue Agustín, acá está, y habló de que ahora ustedes tienen un parcial de histo y embrio. ¿Cómo pueden pilotar los tiempos? Primero, lo más importante es que ustedes entiendan que su tiempo es su vida. O sea que no pueden desperdiciar su tiempo, no porque quieren ser muy productivos y que quieren sacarse un 10, no, porque tienen que entender que el tiempo es lo único más importante que tienen, lo único más importante es la salud, pero lo segundo más importante es su tiempo. Después de la salud es el tiempo. ¿Dónde ponen su tiempo? ¿Ponen su tiempo en Instagram? ¿Ponen su tiempo en Facebook? Muchos están poniendo su tiempo acá y espero que ustedes saquen provecho de esto que están haciendo. ¿Dónde ponen su tiempo? Es lo que determina su vida. Muchos de ustedes están eligiendo esta carrera porque ustedes quieren ser grandes profesionales y desarrollarse dentro del ambiente de la salud y están eligiendo su vida. Conclusión, donde ponen su tiempo ponen muchos aspectos de su vida. Y está bueno que lo hagan y que ustedes se den cuenta que lo están eligiendo. Pero sean muy, 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 muy cuidadosos con eso porque ustedes a veces pierden su tiempo. Cuando ustedes, a ver, ¿cómo digo esto? ¿Vieron cuando dicen, no, porque yo trabajo y no sé qué? Eh, bueno, acá dice, por ejemplo, fuera de la orientación política, cualquier discrepancia, como dijo Mujica, tú solo es el pago de... Está bien. ¿Vieron cuando una persona tiene muchas cosas que hacer? A veces, cuando nosotros tenemos poco tiempo, valoramos más nuestro tiempo que cuando tenemos exceso de tiempo. Y a veces lo que falta no es tiempo, lo que falta son ganas, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado que me ha gustado mucho una serie y me pasé hasta las 3 4 de la mañana viendo la serie como si nada, ¿eh? De hecho, no me quería quedar dormido o leyendo un libro, por ahí a alguno le pasó con una novela, donde no paraban de leer, leían y el factor tiempo se perdía. Entonces, traten de pensar esto del tiempo, porque casi nunca falta tiempo. A veces lo que pasa es falta de ganas. Yo siempre pongo como ejemplo a mi esposa, ¿no? A mis alumnos esto ya lo tienen más que
más que muchas veces le he dicho esto, pero por ejemplo, yo veo a mi esposa con mi hijo, tengo un hijo de unos mesecitos, y la veo scrolleando y siempre tengo la mala costumbre de decirle qué estás haciendo, y ella me dice, no, estoy en el Facebook, no estoy estudiando pediatría, no estoy haciendo choice. Y ahí me doy cuenta que su tiempo, inclusive con el enano mío, lo invierte en estudiar. Entonces, tiene ganas de hacerlo. Esas ganas hacen que ustedes pongan su tiempo y aparezca tiempo donde no lo hay. El 99% de las veces no es que falta tiempo, sino que faltan ganas. Siempre hay casos que no es así, obviamente, pero para los que estaba preguntándome Isto y Embrio, tienen que simplemente regular sus tiempos. Valoren muchísimo su tiempo como valoran ustedes su vida, porque es su vida. Donde ponen su tiempo, ahí está su vida. Es su vida. Así es que, muchachos, sin más que decir, y si ustedes no tienen más preguntas para hacerme, me despido, me voy a almorzar. ¿Almorzar? Sí, a las 7, 8. Hoy no, hoy fue como un desayuno almuerzo y ahora sí me voy a cenar al almorzar. ¿Alguna consulta? Si no, lo damos por finiquitado. Espero que las próximas no sean tan largas. Me parece muy bien que sean 66, 65, ahora uno se fue, pero quedaron todos acá. 60 personas es mucha gente. En un aula entran 40, así es que les agradezco por el tiempo. Eh, Déjenme acá en los comentarios qué se llevan de esta conversación. Y si da para repetirlo el sábado que viene, seguramente lo hacemos a las 6 de la tarde. Igual yo les aviso por el Instagram. Muchos éxitos y los leo. Déjenme acá qué se llevan. Yo entiendo que son muy agradecidos y me dan gracias, Líos o genio, pero eso no nos interesa tanto. Nos interesa saber, o al menos a mí me interesa saber qué se llevan de esta charla. ¿Sí? Muchos éxitos y nos estamos viendo. Chau, chau.